Bien, en esta oportunidad vamos a dar solución a algunos ejercicios del desafío, bien, y principalmente me voy a saltar los primeros ejercicios que debieran ser más sacables deberían ser sacables, bien, con lo que se ha practicado y con los ensayos que se han definido en la intranet. En esta oportunidad voy a definir algunos elementos que hay que tener en cuenta algunas cositas. Por ejemplo, en el ejercicio número 5 dice que hay que escribir un programa que lea o genere un arreglo de forma aleatoria. Bien. Y básicamente lo que dice el programa es que se debe intercambiar dos localidades del arreglo. Bien. Por ejemplo, si el arreglo tuviera esos valores, por ejemplo, vamos a tener que ingresar, por ejemplo, las posiciones, que en este caso sería un 2 y un 5, e intercambiar esos dos elementos. Por ejemplo, si el número que está en la posición 2 es 0, 1, 2, que es el 4, ¿cierto? Lo tenemos que cambiar por la posición 5, que está en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es el 10. Entonces esos dos números se deben intercambiar. Entonces, en el caso de esto no es un traspaso, ojo con eso, bien, sino que básicamente hay que cambiar dos números del arreglo, bien. En algunos ejercicios o los ejercicios que existen, o tú intercambias dos números o simplemente intercambias todos los números, bien. Esos son como los dos posibles ejercicios que pueden resultar, bien. Por lo tanto, para este ejercicio no se requiere un para intercambiar estos dos números. Bien, eso te tiene que quedar claro. Bien, por ejemplo, si yo voy aquí a PCInt, vamos a generar este ejercicio. Bien, el ejercicio vamos a tener que definir en este caso x, y tam, que son los valores por defecto, ¿cierto? Vamos a tener que definir a y b, que van a ser las posiciones que vamos a intercambiar. Bien, y además de eso necesitas una variable aux, bien, como real, bien. Vamos a explicarlas a continuación, bien. Si gustas también puedes leer el tamaño, bien, puedes leer el tamaño y posteriormente ya se crea la dimensión x de tamaño tam, ¿cierto? Posteriormente a eso simplemente se va a hacer el para inicializar este arreglo, ¿cierto? Hasta, en este caso sería eh, tam menos 1, bien, con paso 1 a hacer. Bien, la primera parte entonces para solucionar este ejercicio tiene que ver con primero inicializar el arreglo, ¿cierto? O iniciar el arreglo con los números aleatorios. Bien, por lo tanto aquí para inicializar los elementos simplemente definimos el aleatorio, bien, entre 1 y 100. Perfecto, bien. Luego de eso tenemos que mostrar el arreglo, cuál es el arreglo inicial, bien, cuál es nuestro arreglo principal. Bien, me voy a apoyar del ejercicio anterior, donde mostramos el arreglo, bien, y posteriormente acá, ¿cierto? Lo mostramos, sería aquí, bien. Mostramos el arreglo original, que sería ese, y lo ejecutamos, nos está dando que ingresemos el tamaño, le ponemos, por ejemplo, el tamaño, le vamos a poner 6, entonces nos genera nuestro arreglo de 6, bien, y ahí está nuestro programa. Ahora tenemos que resolver la problemática. Y la problemática tiene que ver con ingresar esas dos posiciones. Por ejemplo, si ingreso el 0 y el 1, debiera intercambiar esos dos numeritos. ¿Bien? Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer lo siguiente. Entonces aquí empezamos a leer las dos posiciones, ¿cierto? Entonces leemos las posiciones. Por lo tanto, eso es lo que dice el ejercicio, ¿cierto? Entonces sí, tenemos que leer las posiciones. Por lo tanto, al ir aquí, bien, lo que tú puedes hacer a continuación, voy a subir un poquito aquí, es leer la localidad inferior, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, escribir, ingresa la posición A, ¿cierto? Y leemos A, bien. Escribir, ingrese la posición B y obviamente leemos B. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que resolver? Por lo tanto, para que se pueda entender, nosotros vamos a tener un arreglo, ¿bien? Este arreglo, por lo general, va a ser así, ¿bien? Por ejemplo, ese fuera un arreglo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por poner un ejemplo. Y recuerda que el arreglo tiene posiciones, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Los números que nosotros vamos a leer A y B van a corresponder a estos numeritos que son las posiciones. Bien, por ejemplo, si yo digo que A vale 3 y yo digo que B vale 5, en este caso,
lo que vamos a tener que intercambiar es lo que está en la posición 3 por lo que está en la posición 5. Por lo tanto, nuestro arreglo para ese ejercicio nos quedaría como 2, 3, 4, 7, 6 y 5, ¿verdad? Se intercambian las posiciones, ¿bien? Perdón, los valores. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el número A, ¿cierto? En el fondo vamos a tener que trabajarlo así, X de A, porque recuerden que como estos numeritos representan una posición, recuerden que la posición va siempre entre los corchetes, ¿bien? Entonces, si yo quiero intercambiar en un arreglo dos números o dos elementos, ¿bien? Lo que necesitamos no es un para, sino que lo que necesitamos es una variable auxiliar para poder hacer el traspaso, ¿bien? O el intercambio en este caso, ¿bien? Entonces, una vez que leemos esto, hacemos luego el intercambio, ¿bien? Y el intercambio principalmente tiene que ver con definir una variable aux y en esa variable aux dejar, esto es como el algoritmo de la burbuja, dejamos x de a, es decir, por ejemplo, si quisiéramos intercambiar en este caso, por ejemplo, de otro arreglo para que se entienda, 1, 2, 3, ahí, por ejemplo, ingresamos 2, 3, 8, 7 y 1. Bien, si quisiéramos intercambiar este, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4, en una variable aux vamos a dejar temporalmente lo que está en la posición A. Supongamos que A vale 2. Entonces vamos a dejar el número 8. Bien, eso es lo que deben entender. Si yo ingreso A, ¿cierto? El número 2. Entonces, en la posición 2 del arreglo X, que sería en este caso 8, ¿cierto? Voy a dejar a AUX, ¿bien? ¿Por qué voy a dejar? Lo voy a guardar, porque la idea es la idea es no perder ese elemento, ¿bien? ¿Por qué? Porque después lo que nosotros necesitamos es decirle que en la posición A, perdón, en la posición del arreglo X, en la posición A, yo voy a guardar otra cosa ahora. Entonces, antes de perder el número, lo guardamos en esa variable aux, ¿bien? Entonces voy a guardar x de b, que está en la segunda posición. Por ejemplo, en este caso, como guardamos a en 8 y supongamos que b vale, en este caso, no sé, por 4. Bien, entonces lo que estoy diciendo ahora es que en la posición x de 2, recuerden que a vale 2, eso es lo que tenemos aquí, voy a guardar x de b. Y como b vale 4, voy a guardar el 1. O sea, ¿qué va a pasar? Que ese 8, ¿cierto? Yo lo voy a perder. Ese 8 de aquí yo lo voy a perder, ¿cierto? Pero está guardado en aux. Y en la posición 2, ahora voy a guardar un 1. Por lo tanto, aquí, ahora yo guardo un 1. Entonces voy a tener 1 y 1. ¿Bien? ¿Y qué deberíamos hacer ahora nosotros? Que en la posición 4, si en la posición B, 4, yo voy a guardar el 8, que sería aux. ¿Bien? Por lo tanto, acá sería, entonces, en la posición B, nosotros vamos a guardar aux. ¿Bien? Y eso es todo. Siempre que ustedes quieran intercambiar dos números, esa es la fórmula que deben contemplar. Luego copiamos y pegamos la misma impresión del arreglo para determinar el arreglo, el antes y el después. ¿Bien? Y ahora simplemente lo ejecutamos. Nos va a pedir el tamaño del arreglo. ¿Bien? Y el tamaño del arreglo, al ejecutarlo, no aparece la consola, parece que estaba aquí. Al ejecutarlo, nos va a pedir lo siguiente. Lo voy a cerrar mejor, lo voy a ejecutar de nuevo. Ahí está. Ingresamos el tamaño del arreglo 8, por ejemplo, y yo le voy a decir que la posición A va a ser un 0 y la posición B va a ser un 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intercambiar el 24 por el 47 y si se dan cuenta, ahí hizo el cambio. Bien, entonces ese es el algoritmo y esa es la forma en cómo ustedes intercambian. No siempre es necesario un para. En el caso de intercambiar, ahí es necesario lo que les acabo de mencionar, que tiene que ver con el intercambio. Si yo voy a intercambiar números, en este caso, esa es la forma en cómo nosotros debemos ir trabajando. Bien, entonces ese sería el ejercicio 5 en caso de que estén medios complicados con ese ejercicio. La forma de trabajarlo es esa. Bien. El último ejercicio que vamos a explicar es este que está aquí, bien, el número 7, dice escribe un programa que lea o genere de forma aleatoria un arreglo de enteros. El programa mueve cada elemento una posición delante, colocando el último valor del arreglo en la primera localidad del arreglo resultante.
por ejemplo, y ahí nos dan un ejemplo. Bien, vamos a explicar más o menos qué es lo que es necesario acá. Miren, lo que es necesario aquí es que nosotros necesitamos aquí, o nos pide el ejercicio, le voy a poner pausa un poquito. Ya, entonces, por ejemplo, acá lo que nos está pidiendo esto es que si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de 4 elementos así, y tengo el número 10, 20, 30 y 40, lo que nos dice el ejercicio es que el arreglo, o vamos a tener que ver la forma de generar un arreglo de tal manera que queden correlacionados. Por ejemplo, el arreglo tiene que ser de 4 también, 2 y 3, pero el último número parte para acá, quedan de los primeros y los demás se corren, 10, 20 y 30. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo, si yo tengo un arreglo, por ejemplo, de 3, o si quieren de más elementos, tengo por ejemplo aquí el número 1, 1, 2, 2 y 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Va a generarse un arreglo de 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, y el último pasa a ser el primero, bien, y después los otros se corren, 1, 2 y 2, bien. Eso es lo que más o menos debemos cumplir y debemos hacer. Ahora, ¿cómo sería eso? Bien, deben haber varias formas de poder implementarlo, bien. Yo voy a explicar como lo más es lo que a mí se me ocurre en realidad, o si ustedes encuentran otra solución, mejor aún. Pero principalmente hay un proceso que se tiene que hacer manual, ¿bien? Y ese proceso que se tiene que hacer manual es que yo debo tomar el primer elemento, perdón, el último elemento, y tengo que ver la forma de dejarlo en la primera casilla, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en este caso está al revés, ¿cierto? Voy a hacer un control Z aquí, ahí. Yo debo tomar el último elemento, ¿cierto? Y se debe ubicar en la casilla primera. Lo mismo acá, ¿cierto? Por ejemplo, este es el último elemento y se debe colocar en la casilla primera. Bien, entonces, por ejemplo, si lo vemos en forma paralela, el mismo arreglo de aquí, entonces vamos a tener que decirle que ese numerito de ahí se debe poner ahí, ¿cierto? Y el resto de numeritos que están aquí, deben ubicarse en ese orden, ¿cierto? Ahí. Por lo tanto, para poder hacer esto, bien, es necesario hacer el primer proceso manual. Es decir, yo sé que, y recuerden la regla del primer video, yo sé que el primer elemento, ¿cómo es x0, ¿cierto? Y el último elemento, ¿cómo es x de tam menos 1, ¿verdad? Con eso nosotros podemos hacer la primera parte, que la primera parte es tomar el último elemento de un arreglo y dejarlo en la posición 1 de otro arreglo. Por lo tanto, este ejercicio se requiere de un arreglo X, por ejemplo, y un arreglo W, ambos del mismo tamaño, de acuerdo a lo que debemos resolver. ¿Bien? Entonces, al hacer ese ejercicio, tú puedes ir, de hecho yo voy a trabajar en este mismo, porque voy a borrar esto de aquí. Bien, esto de aquí también lo voy a borrar. Bien, voy a dejar el arreglo solamente mostrándolo, lo que ya hemos estado viendo, que sería eso. Borro algunas variables que no estoy ocupando, por ejemplo, y eso. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos este arreglo. Perdón, aquí lo ejecutamos y ya tenemos nuestro arreglo. Si yo ingreso el 6, ¿cierto? Ese es el arreglo que estoy generando. Ese es el punto de partida, recuerden. Ahora, ¿qué necesitamos entonces también aquí? Tener otro arreglo. Entonces vamos a definir otro arreglo que se va a llamar W, ¿bien? Y vamos a crear esto mismo, ¿bien? Una dimensión que va a ser, en este caso, una W y del mismo tamaño, ¿bien? Obviamente vamos a mostrar el primer arreglo. Y aquí viene la primera parte que les comentaba acá del ejercicio. De hecho, esta de aquí, la parte del ejercicio en donde necesito que la última posición del arreglo X quede en la primera posición del arreglo W. Entonces eso se hace manual, ¿bien? Eso se hace manual. Y la forma en cómo se debiese hacer es sin un para. Por lo tanto, yo quiero que en la primera posición del arreglo W, es decir, la 0, vamos a dejar la última
posición o el último número del arreglo X. ¿Y cómo definimos el último número del arreglo X? Tam menos 1, ¿cierto? Ahí está. Entonces, si te das cuenta aquí, yo voy a copiar voy a pegarlo aquí, pero voy a cambiar esto por W. Entonces, por ejemplo, mira, si yo lo ejecuto y coloco el tamaño, que en este caso puede ser 7, si te das cuenta, lo que acabamos de hacer solamente con esa línea es tomar el último número de X y guardarlo en la primera posición de W, que es 91. Los demás números, si te das cuenta, están todos en 0 porque nos falta hacer el otro traspaso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que primero debes entender. Bien, vamos a definir los números para que sean más sencillos, entre 10 y 99 para que no quede tan desordenado. Bien, entonces lo voy a ejecutar de nuevo. Bien, voy a elegir también 7 números. Bien, y si te das cuenta, acá está en este caso, el número 53, el número eh, el número 53, ¿cierto? El último es el 97 y ahí está la estructura. Bien, por lo tanto, si te das cuenta aquí, voy a ponerme aquí, voy a ponerle de nuevo aquí, no guardar. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo como primera parte es, tomo el arreglo, 1, 2, 3, 4. Supongamos que fuera ese arreglo con el número 10, 20, 30, 40 y 50. Este vendría siendo mi arreglo X. Y mi arreglo W sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Que sería eso que vemos ahí. Y lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Es tomar ese numerito y dejarlo aquí, ¿cierto? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué necesitamos? Tomar cada número y dejarlo acá. Pero ahí no podemos hacerlo manual. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, yo leo el número. Entonces no lo puedo hacer manual porque yo puedo elegir 100, ¿verdad? Y obviamente voy a tomar el último número de los 100 números y dejarlo en el primero, ¿verdad? O por ejemplo, si soy un poquito menos 20 números, bien, lo mismo, ¿cierto? O sea, si yo tomo 20 números, ahí están los 20 números, entonces siempre tomo el último y lo guardo en el primero. Entonces, esa es una regla. Ahora, los demás números no los puedo ir haciendo uno por uno, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no sé de cuántos elementos tiene el arreglo. Bien, ahora, pero sí podríamos hacer un para. ¿Por qué razón? Nosotros vamos a tener, y recuerden que aquí viene ahora un traspaso. O sea, en nuestro código lo que nosotros necesitamos hacer ahora es un traspaso de arreglos. ¿Se recuerdan cuál era la técnica para traspasar datos de un arreglo a otro? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una variable que es la variable k. Bien, recuerda eso. Pero tenemos que analizar aquí si k. ¿Por qué? Porque recuerda, este es el arreglo original y este es el arreglo que falta por traspasarlo, ¿cierto? Por lo tanto, tú necesitas recorrer no el arreglo W, necesitas recorrer este arreglo que es el arreglo original, y lo que tú debes hacer es que el para aquí cambia un poquito porque este número ya está cubierto, ¿cierto? Y en la W este número también está cubierto, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, nosotros por lo general siempre recorremos desde la posición 0 hasta tan menos 1, ¿verdad? Pero ahora como está cubierto este numerito, entonces el arreglo X lo vamos a tener que recorrer desde 0 hasta tan menos 2. O sea, si mi arreglo es de 5, voy a llegar hasta el 3. Bien, entonces armemos esa primera parte que sería el para recorrer el arreglo X. Entonces, la Y parte de 0 hasta tan menos 2. ¿Por qué tan menos 2 entonces? Porque en este caso yo voy a hacer el traspaso no de todos los números, sino que el último ya está cubierto, entonces este era el tan menos 1 y este es el tan menos 2. ¿Bien? Pero la K, en los otros ejercicios anteriores, nosotros la K la inicializábamos en 0, ¿verdad? Pero en este caso, como el 0 ya está cubierto en la última posición, entonces la K, recuerda que este es la y para trabajar con W usamos la K, entonces la K debiese partir de 1. ¿Bien? Por lo tanto, tú acá en el traspaso, tu K vale 1 para poder resolver esta problemática y ya con eso simplemente lo que nosotros tendríamos que hacer es decirle que la W en la casilla K que parta de la 1 guarde
xy, que vendría en este caso siendo el elemento que está de los primeros, ¿bien? Y k sigue aumentando en 1, ¿bien? Entonces va a hacer esto. El 10 lo va a dejar aquí, el 20 lo va a dejar aquí, el 30 lo va a dejar aquí y el 40 lo va a dejar aquí, ¿cierto? Como llega hasta tan menos 1, tan menos 2, perdón, va a ser hasta ahí. Y recuerden que ¿por qué se van guardando en estas casillas? Porque estamos haciendo k más 1, ¿bien? Y eso es todo, ¿bien? Entonces ahora, si tú te das cuenta ahora, lo ejecutamos. Vamos a generar de 5 números y tenemos el proceso que sería el 57 que da de los primeros y el 75, 79, 48 y 39 posteriormente le siguen. Bien, entonces aquí tenemos dos cosas en donde tenemos que considerar el traspaso. Recuerda que va a depender mucho también de la problemática y esa es la forma en cómo se debiesen resolver estos ejercicios. Bien, entonces espero que te puedan servir la solución de este ejercicio para a lo mejor poder atacar otros ejercicios que están dentro de la guía. Bien, y si tienes alguna duda, no dudes en enviarme un correo. Bien, eso.